nosotros tu reino. ¿Qué hacer con esas heridas que se han quedado en el pasado? Perdonar a aquellos que nos han herido en el pasado es una de las maneras de quebrar la atadura de una presión emocional que se da en el interior del ser humano. ¿Cuántos, a causa de las heridas que otros le provocaron, se han sentido tristes, solos, viven meditando todo el tiempo, y esa vida de meditabundo no les lleva a un buen porvenir? Porque día a día se lamentan, día a día lloran, día a día se frustran, día a día la saliva se les pone espesa. Pero ¿por qué muchos no pueden perdonar lo que en el pasado han vivido? ¿Por qué ha quedado latente una conciencia de pecado que no pueden muchas veces quitar del corazón la frustración que provoca? Enorme problema es aferrarse al pasado y enorme problema es quedarse muchas veces con ataduras que el pasado provoca. La buena vida, la mejor vida, es aquella que se vive desde la libertad, y los hijos de Dios debemos de vivir en libertad. Usted y yo hemos probado lo que en alguna oportunidad llamamos atadura. El atarse al resentimiento, el atarse a la herida, el atarse al dolor, a la frustración, al fracaso, lo único que hace en la vida del hombre es encadenarlo. Y por eso es que muchos, queriendo tener paz, no la tienen, queriendo muchas veces sonreír, su sonrisa se ve forzada totalmente. Hay unos que dicen, es que a mí me cuesta sonreír, a mí me cuesta ser feliz. Viven con un ceño fruncido, totalmente amargados. Todo pasado en la vida que provocó dolor o sufrimiento lleva cierto grado de frustración. Esa frustración merece un trato divino, porque no puede quedarse el hombre en circunstancias adversas que el mundo planteó hace tal vez 20 o 15 o 10 o 18 o 3 años. Necesita salir de esto, y para salir de esto, bueno es que el Señor tome la historia, tome el pasado, tome el presente del hombre y tome también su futuro. El apóstol San Pablo dijo algo muy especial. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Con esto el apóstol declara que el Señor ha tomado totalmente su historia y que esa historia ahora depende del Señor. Cuando nosotros vamos luchando por la vida, cuando la aflicción expande cada día, cuando el tormento y la desilusión hacen que el hombre saque fuerzas de flaqueza, lo único que puede haber es desesperación, irritación y todo este tipo de frustraciones que se ventilan en el corazón del ser humano. Se necesita, óigalo bien, se necesita que el hombre hoy saque fuerzas de Dios. Para sacar fuerzas de Dios necesita que Dios tome su historia y tome su pasado. ¿Cuántos dicen, es que mi pasado es demasiado doloroso? Y tienen razón.
Cuando hablan acerca del pasado, uno dice, de verdad, es demasiado doloroso. Algunos que han vivido experiencias muy dolorosas, muy difíciles, pues hoy por hoy hablarán acerca de lo frustrante que todo esto ha sido. Pero, ¿por qué vivir siempre amargados? ¿Por qué vivir siempre llorando? ¿Por qué vivir con el rostro vuelto hacia atrás? Si usted se ha dado cuenta, atrás nosotros tenemos el cuero cabelludo. Si Dios hubiera querido que nuestra mirada estuviera atrás, ¿sabe qué hace? En medio del cabello nos pone ojos, pero nosotros tenemos los ojos en la parte de enfrente para mirar nuestro presente y caminar hacia el futuro. Pero el problema grande es ese rostro volteado hacia atrás todo el tiempo, que no permite que la persona existencialmente tenga felicidad, que la persona pueda gozar, pueda disfrutar los momentos maravillosos de su vida. Sí, muchos artistas, personas que tienen todo un caudal económico para poder vivir solazmente su vida y tener todo lo que quisieran tener, viven muchas veces una frustración muy grande. ¿Sabe usted que se habla de grandes depresiones entre los artistas? Grandes depresiones a nivel de los políticos, grandes depresiones a nivel religioso y grandes depresiones en la estructura de muchos corazones. Es increíble todo lo que sucede y todo por voltear a ver hacia atrás todo el tiempo. Lo que amargó, amargó. Lo que dolió, dolió. Lo que no llenó, no llenó. Lo que provocó un vacío, hoy no debe de ser en nosotros presente, sino debe de quedarse totalmente enterrado en el pasado. Por eso vale la pena que Jesús intervenga nuestra existencia. Por una multitud de razones que vamos a considerar, es importante que el Señor tome totalmente nuestra vida. Primero, para no vivir una vida frustrada y amargada. Segundo, para no llegar a desearnos incluso la muerte. Tercero, para no vivir una vida de debilidad y vacía. Es importantísimo que nosotros dejemos al Señor esa historia. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol San Pablo. Ya no dice, para mí el vivir es ser Saulo. Para mí el vivir es ser Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ya vive la vida desde otra visión. Ya no contemplando muchas cosas que a la verdad en el pasado le hicieron mucho daño. Ahora, para el apóstol San Pablo, la vida se le convierte en un verdadero testimonio. Así debe de ser la vida de todo creyente. Así debe de ser la vida de todo cristiano. Debe de ser una vida a través de la cual testimoniemos el gran amor de nuestro Dios. Testimoniemos que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es glorioso. Tal vez usted diga, pues, está bien, pero usted no está viviendo lo que yo vivo. Usted no vivió lo que yo viví. Todo ser humano tiene pasado. Usted téngalo por seguro. Todo ser humano que está vivo está en un presente. Y todo ser humano que está viviendo está absorbiendo el futuro. Sí, desde el momento en que empezó este programa hasta este momento, usted absorbió futuro.
Y eso lo hacemos todos los seres humanos. Ahora, hacerlo de manera complicada, complicarnos la vida, no es el mejor negocio que nosotros debemos de hacer. Y por eso hay que tener un corazón semejante al de Santa Teresita del Niño Jesús. Y debemos de considerar como ella que es necesario no vivir 2 días a la vez, no vivir el pasado juntamente con el presente, tampoco vivir 3 días a la vez, el pasado, el presente y el futuro. No, debemos de aprender a vivir el presente con vías al futuro, pero ese presente que nos hace contemplar a Dios en nuestra historia, que nos hace pensar en que la vida no se debe de vivir por vivir, que las cosas no se deben de hacer por hacer, que la vida no es un decir por decir, sino que la vida tiene sentido y hay que buscarle aún más el sentido mayor. Hay que tener una relación profunda con Dios, hay que vivir una experiencia con el Señor cada día, hay que vivir siempre enamorados de Él. Ahora pues, el pasado provoca muchos daños y a muchas personas les ha dañado la vida, de tal forma que les ha paralizado en el presente. Hay quien dice, es que yo no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de llorar porque lo que me pasó hace 15 años me duele y le volverá a doler y le volverá a doler y le volverá a doler mientras nosotros no le permitamos al Señor de la historia hacer historia en nosotros. Cuando vemos lo que los judíos dicen acerca de Dios, que no nombran a Dios, no lo pueden nombrar, no dicen su nombre, ellos le dicen a Dios Hashem, o sea, el Dios de la historia, el Dios que está. Eso es importante, Dios de la historia, Dios que está, el yo soy, el Dios que interviene en nuestra vida y que no nos deja solos, el Dios que sabe qué es lo que nos pasa, el Dios que sabe qué estamos haciendo y a dónde es que vamos. Pues a Dios hay que ponerle nuestra historia. No deje de ponérsela hoy, no deje de ponérsela mañana, no deje de ponérsela siempre, que cada vez que usted está permitiéndole a Dios trabajar su historia, algo bueno está pasando, algo glorioso está sucediendo, algo maravilloso está pasando en el interior de su ser. Qué lindo pensar entonces que el pasado no debe de frustrar nuestra existencia. El presente es el que se debe de vivir. Yo no viví 2 días a la vez, es la expresión de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué a las personas les gusta vivir 2 días a la vez? Algunos porque son un tanto sádicos, un tanto masoquistas, un tanto sádicos que les gusta estar tocándose la herida. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido una ronchita y de pronto la ha rascado hasta hacerla totalmente grande. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido una herida y al tocarla se la ha abierto. No abra heridas, no rasque ronchas. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No rasque ronchas, no abra heridas, porque lo que ayer sangró no debe de volver a sangrar. Lo que ayer dolió no debe de volver a doler. Por eso, Dios que es sanador, liberador, Dios que es solidario con el hombre, se detiene ante el hombre como se detuvo Jesús ante el paralítico, como se detuvo Jesús ante el tullido, como se detuvo Jesús ante el sordo, y se detiene para ayudarlo. Permítale a Dios que hoy le ayude, permítale a Dios que hoy trabaje totalmente su vida.
y no se arrepentirá de lo que Dios en verdad quiere hacer en usted. Pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que esté con usted, ruéguele al Señor. Vivir el presente junto a Dios es algo lindo. Pregúnteselo usted a toda persona que de alguna manera ha tenido una experiencia grande con el Señor. Pregúntele usted a aquellas personas que han tenido experiencias maravillosas junto a Dios y encontrará que en verdad Dios está con el hombre y hace historia en el hombre. De verdad, yo conozco muchas personas que hoy su historia ha cambiado por completo. Conozco a muchas personas que hoy pueden testificar que el ayer es ayer y el hoy es hoy. Cuántas frustraciones, cuántos dolores, cuánto sufrimiento dejará de ser en el hombre si le entrega a Dios el pasado. No es fácil, porque cuando se ha sufrido demasiado, cuando el golpe ha sido demasiado fuerte, cuando la herida ha sido profunda, cuando una persona ha dicho, si a mí me han golpeado una, otra y otra vez, no le es fácil dejar ese pasado. Pero, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada es imposible para el Señor. Si usted de verdad entiende que nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Y entonces podrá agarrarse de eso y considerar de mejor manera su existencia. Ya no va a vivir de la frustración, sino va a vivir de una nueva experiencia con el Señor. Hombres de ayer que viven hoy, deben de dejar el ayer en el ayer. Una canción dice, ya todo lo que es pasado, ya todo lo pasado, pasado. No me interesa, y así debe de ser. No debe de provocar mayor frustración en nosotros, aunque hay pasado que es muy, pero muy útil. Sobre todo ese pasado que ha sido exitoso, ese pasado que ha tenido para nosotros una experiencia que va más allá de lo común y que nos ha hecho sonreír, nos ha hecho experimentar galardones y nos ha llevado por una vida maravillosa. Ese es el pasado que sí ayuda. Por eso saber elegir es importante, ver el pasado y quitar la hojarasca y dejar las cosas buenas que se han sembrado es importante. ¿Cuánta hojarasca a veces el hombre tendrá que quitar? Cuando llega el otoño en los Estados Unidos, muchas hojas caen y muchas hojas se ponen muy bonitas. Cuando ya está el verano, es increíble cómo los árboles se van viendo sin hojas y estas van cayendo poco a poco. La primavera, que es algo muy pero muy especial, es una época de mucho florecimiento. La vida debe de ser una primavera en el hombre. La vida debe de ser una primavera todo el tiempo en la mujer. Las hojas que caen, pues caen. ¿Para qué son? ¿Para qué las vamos a recoger? ¿Cómo las vamos a poner? ¿Cómo las vamos a pegar en las ramas si ya no se puede? Ya lo que se cayó, se cayó. Lo que se habrá que sopletear o habrá que limpiar, habrá que hacerlo. Eso es precisamente lo que se hace con el pasado. Ya hojarasca no es útil, pero sí aquello que ha sido primavera para nuestra vida. Y usted y yo tenemos muchas cosas de que gloriarnos, muchas cosas de que darle gloria a Dios. Más que de vivir frustrado, el hombre debe vivir dándole gloria a Dios por su vida, dándole gloria a Dios por las bendiciones que tiene.
Sabe que muchas veces el hombre cuenta más los desastres, aquellas cosas que le amargaron, aquellas cosas que le hicieron sentir solo, aquellas cosas que no le dieron la paz, que lo lindo que hace Dios. Por eso, hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, ¿por qué no trabajas mi historia? Trabájala ahora. Trabaja el pasado, trabaja los momentos de mayor dolor, los momentos de mayor inquietud, y dame un rostro nuevo, dame una vida nueva. Hazme sentir tu presencia, hazme sentir tu paz, hazme sentir tu amor, crea en mí esperanza y esperanza de gloria. Qué bueno es entonces que hoy Dios nos ayude. Dios está en la historia. Dios quiere hacer historia. Y Dios está en la historia de cada uno de nosotros. Nunca lo olvide. Dios hace historia en la historia del hombre. Dios hace historia en la historia de la mujer. Y mejor si Dios toma el pasado. Cuando nos introducimos al Evangelio de San Mateo, de inmediato vemos cómo el Señor recoge la historia, recoge las promesas, recoge la historia y la frustración humana. Pues ahora, en nuestra historia, Él puede recoger la frustración del ser humano. Que sea así en nosotros, y que el pasado no destroce nuestro ser, sino por el contrario, todo lo bueno que hicimos nos ayude a edificar, y aquella hojarasca que no la necesitamos, pues que sea sopleteada y que sea llevada lejos de nuestra vida. Que el Señor se encargue de hacer todo esto en nuestro pasado. Oremos. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nunca nos has permitido llegar a lo profundo del abismo. En medio de todas las situaciones adversas de vida, tú no nos has dejado solos. Tú has estado siempre de parte nuestra. Hoy queremos decirte: toma nuestro ser, toma nuestra vida, toma, Señor, toda necesidad, todo dolor y aquello que en el pasado frustró nuestra existencia. Que podamos dejar dolor, tristeza, amargura, coraje, remordimiento, resentimiento, que podamos dejar en tus manos todo aquello que es amenaza al presente y podamos decidir por una vida mejor. Gracias por ser tan especial, porque en nuestra vida intervienes y tomas nuestra historia, sanas nuestro pasado y nos das un mejor presente. Bendito seas, honor, alabanza y adoración a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.